En los textos sagrados, entre relatos que han perdurado milenios, se oculta un vacío inquietante, 430 años desaparecidos sin explicación clara, un misterio que ha desconcertado a teólogos, arqueólogos e historiadores por igual. ¿Cómo es posible que una época tan extensa no tenga registro alguno en la Biblia, cuando cada detalle parecía contar una historia crucial para entender el origen y destino de un pueblo elegido? Este silencio antiguo no es casualidad ni descuido, representa una brecha intencionada o quizás olvidada, donde las sombras del pasado esperan ser reveladas. ¿Qué acontecimientos se escondieron tras esos siglos ausentes y qué impacto tienen sobre la interpretación tradicional de las Escrituras? La ausencia plantea preguntas profundas acerca de la veracidad y complejidad del relato bíblico tal como lo conocemos, cuestiona los límites entre mito e historia consolidada y pone en jaque certezas aceptadas durante generaciones. No son pocos los expertos que han dedicado sus vidas a desentrañar ese enigma imposible, manuscritos apócrifos, tradiciones orales dispersas y hallazgos arqueológicos ofrecen pistas contradictorias pero fascinantes al mismo tiempo. Entre ruinas olvidadas y fragmentos casi ilegibles surgen teorías radicales que desafían las doctrinas establecidas. ¿Fueron estos años borrados para ocultar vergüenzas políticas o religiosas? ¿O acaso representan épocas de caos interno demasiado dolorosas para conservarse en el canon sagrado? La respuesta podría cambiar nuestra comprensión histórica tanto como espiritual, alterando la narrativa del Éxodo, la conquista y el surgimiento de Israel como nación. Cada capítulo perdido trae consigo voces silenciadas por el tiempo, personajes cuyas hazañas podrían iluminar aspectos desconocidos acerca del linaje ancestral o revelar alianzas secretas con imperios vecinos. Descubrir qué ocurrió durante esos 4 siglos equivale a abrir una puerta prohibida hacia dimensiones inéditas del pasado humano. Implica enfrentarse a verdades incómodas que retan creencias arraigadas desde hace milenios. El eco de esas décadas ausentes resuena todavía hoy en debates académicos acalorados y especulaciones apasionadas alrededor del mundo. Nadie puede negar la fascinación irresistible provocada por este agujero negro histórico dentro de uno de los textos más influyentes jamás escrito. Enfrentar esta incógnita significa adentrarse sin red en terrenos donde fe e historia se mezclan con incertidumbre absoluta, allí donde cada descubrimiento tiene el poder de transformar nuestra visión sobre quiénes fuimos realmente antes del amanecer documentado oficialmente. Los 430 años desaparecidos no son solo un paréntesis vacío, sino un desafío abierto al entendimiento humano mismo. La historia que conocemos, esa línea continua de eventos plasmada en las páginas bíblicas, tiene un enigma que pocos se atreven a cuestionar profundamente: los 430 años desaparecidos. Esos años no son simplemente una laguna, representan un vacío que desafía nuestra comprensión del pasado y el desarrollo espiritual de una cultura entera. Durante ese periodo, entre la llegada de Jacob y el éxodo de Moisés, la Biblia apenas menciona detalles específicos sobre lo ocurrido. Sin embargo, este silencio esconde relatos fragmentados y misterios por resolver. Por ejemplo, la mención de esclavitud en Egipto aparece como un hecho fundamental para entender el sufrimiento y la liberación del pueblo hebreo. Pero ¿qué sucedió exactamente durante esos 4 siglos? Algunos textos apócrifos sugieren influencias culturales profundas que moldearon tradiciones religiosas y sociales, aún presentes hoy. Además, arqueólogos han descubierto evidencias sorprendentes en antiguos asentamientos egipcios, donde podrían haber habitado grupos semitas. Estas pruebas indirectas abren nuevas preguntas sobre intercambios culturales, olvidados o incluso conflictos soterrados. Curiosamente, documentos históricos extrabíblicos apuntan a periodos de prosperidad y también opresión bajo distintos faraones. Este contraste añade capas al misterio porque parece contradecir la imagen tradicionalmente aceptada del cautiverio continuo e ininterrumpido.
Las historias orales transmitidas por generaciones hablan también de líderes carismáticos, antes de Moisés, que buscaron guiar a su gente hacia algún tipo de libertad espiritual o física, aunque sus nombres no aparecen con claridad en los textos sagrados oficiales. Con todo esto surgen interrogantes poderosas. ¿Fue realmente un tiempo oscuro o más bien un capítulo secreto lleno de enseñanzas veladas? ¿Qué impacto tuvo esta época en la identidad colectiva hebrea? Al explorar estos 430 años ausentes, nos enfrentamos a una narrativa incompleta que invita a reconsiderar cómo comprendemos las raíces mismas del pueblo elegido y su relación con lo divino. Es ahí donde comienza una búsqueda fascinante hacia lo desconocido dentro mismo del conocimiento ancestral, consolidado durante milenios. Aquella pausa de 430 años, que parece un vacío en la narrativa bíblica, no es simplemente un silencio. Es un espacio repleto de transformaciones profundas. Durante ese periodo, el pueblo elegido no estuvo inactivo ni desconectado. Por el contrario, se gestaron cambios culturales y espirituales decisivos. Por ejemplo, las tradiciones orales comenzaron a tomar formas más estructuradas, transmitiendo enseñanzas esenciales que luego serían recogidas en los textos sagrados. Además, este tiempo permitió la consolidación del monoteísmo estricto, alejándose paulatinamente del politeísmo circundante. En ese lapso surgieron personajes claves como los profetas menores, Oseas y Amós entre ellos, quienes denunciaban injusticias sociales mientras reforzaban la idea de una alianza directa con lo divino. Sus mensajes eran radicales para la época y sentaron bases éticas que aún resuenan hoy día. Esta etapa también coincidió con influencias externas provenientes de imperios poderosos como Asiria y Babilonia, cuyos contactos obligaron al pueblo judío a redefinir su identidad frente a amenazas externas. Por otro lado, algunas hipótesis sugieren que durante esos 430 años se desarrollaron textos apócrifos o extracanónicos, documentos que enriquecieron el pensamiento religioso, aunque quedaron fuera del canon oficial. Manuscritos como el Libro de Enoc o Jubileos revelan detalles fascinantes sobre ángeles caídos o cronologías alternativas. Narrativas que complementan las versiones conocidas, pero nunca alcanzaron reconocimiento formal dentro del conjunto bíblico. Este intervalo misterioso también coincide con periodos arqueológicos donde aparecen inscripciones y artefactos relacionados directamente con figuras mencionadas en relatos posteriores, lo cual indica continuidad histórica pese a la ausencia documental explícita en las fuentes tradicionales. Así pues, esos 430 años desaparecidos no son realmente un olvido, sino una invitación a explorar capas ocultas del pasado espiritual humano. En definitiva, esa aparente laguna esconde procesos complejos donde tradición oral, influencia externa y evolución interna confluyen para dar forma al legado religioso, tal cual lo conocemos hoy día, una historia viva tejida entre sombras y luces que merece ser descubierta sin prejuicios ni certezas absolutas. Durante esos 430 años, un vacío que no solo parece desaparecer de los textos sagrados, sino también de la memoria colectiva. Sin embargo, al mirar con atención surgen pistas fascinantes que nos invitan a reconsiderar esa omisión. Por ejemplo, en el libro de Esdras se menciona brevemente el regreso del pueblo judío desde Babilonia y la reconstrucción del templo, pero apenas toca lo ocurrido durante ese largo periodo en tierras extranjeras. Este silencio ha llevado a muchos estudiosos a buscar evidencias fuera del canon bíblico tradicional, explorando documentos apócrifos o registros arqueológicos que revelan una realidad mucho más compleja y dinámica. En aquellos años se consolidaron influencias culturales muy profundas, tradiciones mesopotámicas, mezcladas con creencias hebreas, comenzaron a entrelazarse creando nuevas formas de espiritualidad y práctica religiosa.
Un dato especialmente llamativo es la figura del profeta Daniel, quien vivió justamente en este tiempo, aunque su historia está envuelta en relatos llenos de simbolismos y visiones apocalípticas. Sus experiencias reflejan las tensiones entre identidad propia y dominación extranjera. Sus visiones no solo expresan preocupaciones religiosas, sino también políticas, mostrando cómo esta época fue testigo de luchas internas por mantener viva una fe bajo presión constante. Además, las lenguas utilizadas durante estos siglos cambian radicalmente. El arameo surge como idioma común entre los judíos exiliados, mientras el hebreo empieza a perder terreno hasta convertirse casi exclusivamente en lengua litúrgica. No podemos olvidar tampoco la influencia persa. Tras la caída babilónica, Ciro el Grande permitió que muchos regresaran a Jerusalén, pero su dominio dejó huellas indelebles sobre leyes y costumbres religiosas que luego serían incorporadas al judaísmo postexílico. Esta síntesis cultural creó un nuevo marco para entender la relación entre Dios y su pueblo, un pacto renovado marcado por códigos estrictos, pero también por esperanza renovada. Así pues, esos 430 años desaparecidos no son meramente ausencia o silencio, representan una transición crucial donde se forjaron identidades múltiples dentro de un mismo legado espiritual. Cada fragmento encontrado fuera del relato oficial amplía nuestra comprensión sobre cómo se construyó esa historia sagrada tan arraigada hoy día. No estamos frente a simples lagunas temporales, sino ante capítulos llenos de vida e incertidumbre, donde lo divino dialoga constantemente con lo humano bajo circunstancias históricas, cambiantes e intensas transformaciones sociales. Estos 430 años que parecían haber desaparecido de la Biblia no son simplemente un vacío o una omisión, representan capítulos llenos de complejidad, donde lo divino y lo humano se entrelazan en medio de cambios sociales profundos y circunstancias históricas intensas. No se trata solo de fechas o eventos aislados, sino de un diálogo constante entre la fe y la realidad, entre el misterio y la experiencia humana. En estos años olvidados encontramos rostros anónimos, desafíos colectivos y transformaciones que moldearon el destino no solo del pueblo elegido, sino también del mundo que conocemos hoy. La ausencia aparente en los textos nos invita a reflexionar sobre cómo se construye la historia sagrada, no como una crónica lineal sin fisuras, sino como un tejido vivo lleno de pausas intencionadas y silencios cargados de significado. Este tiempo perdido nos recuerda que las Escrituras no son documentos estáticos ni meros relatos históricos, son testimonios vivos que buscan conectar con nuestra condición humana en todas sus dimensiones. Al reconocer estas lagunas temporales como espacios para la reflexión más profunda, comprendemos mejor el propósito final del mensaje bíblico: acompañarnos en nuestro propio viaje por incertidumbres y transformaciones. Más allá de buscar respuestas definitivas sobre cada año o evento específico, ganamos una comprensión más rica sobre cómo lo sagrado dialoga con lo cotidiano a través del tiempo. Así pues, esos siglos olvidados nos desafían a aceptar que no todo puede ser explicado con precisión matemática ni archivado perfectamente. Hay misterios que invitan a abrirnos al asombro y al cuestionamiento constante. En ese sentido, el valor reside no solo en llenar esos vacíos con datos históricos, sino en permitir que esa ausencia estimule nuestra búsqueda espiritual personal. Nos enseña también a valorar cada etapa histórica como parte integral del camino colectivo hacia algo mayor. Finalmente, si algo queda claro, es que las historias humanas están marcadas por periodos oscuros, tanto como por luces brillantes. Ambos forman parte inseparable del relato divino humano. Reconocer esto nos ayuda a afrontar nuestras propias incertidumbres con paciencia y esperanza renovada, sabiendo que detrás de cada silencio hay vida latente esperando ser descubierta. Que esta comprensión inspire siempre una mirada abierta hacia los enigmas del pasado y presente junto al compromiso sincero con nuestro crecimiento interior continuo.